La última semana con equipos haciendo agujeros en las paredes, en el suelo, en el patio, buscando los tesoros escondidos de Escobar. Bajo las lujosas propiedades de Pablo Escobar yacían bóvedas selladas del mundo, construidas para guardar más que dinero. Durante décadas se habló de ellas en susurros, perdidas en rumores y miedo. Así que puedo darte una primicia hoy. De hecho, encontraron algo. Ahora, finalmente se ha abierto uno. Dentro, los investigadores descubrieron armas, libros de contabilidad y pistas de un imperio oculto. Pero, ¿qué más permanece enterrado en este oscuro laberinto de poder y paranoia? Únete a nosotros mientras entramos en la bóveda secreta de Escobar, el imperio de riqueza de Escobar. El imperio criminal de Pablo Escobar no comenzó con riqueza o influencia, sino con delitos menores en las calles de Medellín. Cuando era adolescente, descubrió que la desesperación y la oportunidad podían convertirse en ganancias. Robaba lápidas de los cementerios, borraba los nombres con arenadoras y las revendía a compradores desprevenidos. Pronto, pasó al robo de autos, la extorsión y la violencia de pandillas. Los crímenes se intensificaron con escalofriante eficiencia. A principios de los años 70, ordenaba secuestros para obtener rescates, desechando a las víctimas incluso después de recibir los pagos. En 1971, cuando el empresario Diego Echavarría fue secuestrado y ejecutado, el grupo de Escobar se llevó $50.000 y una reputación de crueldad que se extendió rápidamente por Colombia. Buenos días. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. Esta ambición despiadada chocó con la oportunidad cuando Escobar descubrió la cocaína. Para 1976 se estaban formando rutas de contrabando y Escobar reconoció el poder futuro del comercio. Ese año fue atrapado transportando 39 kilogramos escondidos en una llanta de automóvil. Pero el arresto solo confirmó su filosofía. El dinero podía borrar problemas y la violencia podía eliminar a las personas que se interpusieran en el camino. Sobornó su salida de la prisión y el oficial que lo había arrestado pronto fue eliminado. Desde ese momento, Escobar gobernó con un credo simple: plata o plomo. Plata o plomo. Ustedes eligen. Acepta el soborno o enfrenta las balas. El soborno le compró más que libertad. Le compró influencia. Escobar vertió dinero en efectivo en la arena política de Colombia, repartiéndolo entre los partidos conservador y liberal para asegurar aliados leales. En abril de 1978 asistió a una reunión con otros traficantes en una finca rural, un encuentro que marcó el verdadero nacimiento del cartel de Medellín. En cuestión de meses, sus operaciones combinadas estaban enviando casi 19.000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. La demanda era insaciable, y Escobar tuvo la visión de explotarla a una escala sin precedentes. La expansión llegó rápidamente. Junto a su socio Carlos Leider, Escobar convirtió Norman's Cay, en las Bahamas, en una fortaleza de contrabando. La isla contaba con una pista de aterrizaje privada, un muelle para envíos entrantes y almacenes refrigerados para guardar la cocaína hasta que estuviera lista para inundar el mercado estadounidense. Las ganancias de esta operación por sí solas superaban cualquier cosa que Escobar hubiera imaginado. Con el dinero entrando más rápido de lo que se podía contar, Escobar comenzó a remodelar su mundo. En Antioquia, construyó la Hacienda Nápoles, una finca de 7.000 acres que encarnaba tanto la extravagancia como la amenaza. La propiedad contaba con una mansión colonial, lagos artificiales, un zoológico privado con jirafas, elefantes e hipopótamos, e incluso estatuas de dinosaurios a tamaño real que se alzaban sobre el terreno. Para Escobar, era más que un hogar, era un escenario para mostrar su dominio. Mientras su imperio crecía, Escobar elaboró cuidadosamente una doble identidad. Para los pobres de Medellín, él era un benefactor. Financiaba proyectos de vivienda, escuelas, hospitales, parques y campos de fútbol. Para muchos, se hizo conocido como el Robin Hood paisa, el forajido que devolvía a la comunidad
incluso mientras la gobernaba con miedo. Su imagen pública resultó lo suficientemente poderosa como para llevarlo a la política. En 1982 ingresó al Congreso como suplente del Partido Liberal, asegurando inmunidad diplomática y un pasaporte que le permitía viajar libremente. Públicamente afirmaba que su riqueza provenía de un negocio de alquiler de bicicletas para adolescentes. En privado, sus miles de millones ya estaban asegurados por la cocaína, pero la política lo expuso. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, investigó su pasado y lo llamó lo que realmente era, un narcotraficante. El líder liberal Luis Carlos Galán lo expulsó del partido. Para enero de 1984, Escobar se retiró de la política y 3 meses después, Lara Bonilla fue asesinado. El golpe silenció a un crítico, pero también consolidó la imagen de Escobar como un hombre dispuesto a eliminar a cualquiera que se le opusiera. Su batalla pronto se volvió contra el Poder Judicial de Colombia. Los jueces fueron sobornados, amenazados o ejecutados. Escobar exigió una condición a cambio de entregarse: no extradición a los Estados Unidos. Cuando se lo negaron, financió a los extraditables, una red dedicada a luchar contra la extradición con bombas y balas. En noviembre de 1985, guerrilleros asaltaron el Palacio de Justicia, acabando con la vida de más de la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de la Nación. Aunque nunca se probó la participación directa de Escobar, la sospecha se aferró a él. El máximo tribunal de Colombia declaró inválido el tratado de extradición, pero el triunfo fue de corta duración. El siguiente presidente lo reinstauró con Washington. Escobar tomó represalias atacando a la política misma. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán, el mismo líder que lo había expulsado, fue asesinado por sus órdenes. Semanas después, Escobar bombardeó el vuelo 203 de Avianca en un intento de eliminar al sucesor de Galán, César Gaviria. Gaviria no tomó el vuelo, pero todos los 107 pasajeros perdieron la vida, incluidos 2 estadounidenses. El ataque marcó un momento decisivo: el paso de Estados Unidos. Ciudadanos llevaron a Washington a una guerra directa con Escobar. Para finales de los años 1980, su imperio había alcanzado alturas inimaginables. El cartel de Medellín suministraba aproximadamente el 80% del mundo. Más de 15 toneladas ingresaban a Estados Unidos cada día, entregadas por flotas de aviones, barcos e incluso submarinos. Escobar se había convertido en el rey indiscutible de la... Pero con esa corona vino una riqueza a una escala que el mundo rara vez había visto. En el apogeo de su poder, el cartel de Escobar ganaba aproximadamente $420 millones cada semana. Su fortuna personal ascendió a un rango de 30 a 60 mil millones de dólares, equivalente a unos 80 mil millones de dólares hoy en día. En 1987, la revista Forbes lo reconoció como uno de los hombres más ricos del mundo, estimando su fortuna en 3.000 millones de dólares y manteniéndolo en la lista de multimillonarios durante 7 años consecutivos. Esa fortuna se reveló en propiedades, lujos y juegos de poder. Hacienda Nápoles seguía siendo su joya de la corona, una extraña mezcla de finca de lujo y parque temático surrealista. En Medellín, Escobar construyó el edificio Mónaco, una fortaleza de 8 pisos para su familia, equipada con piscinas, canchas de tenis, garajes seguros y una sala de pánico. En Guatapé construyó La Manuela, una mansión junto al lago nombrada por su hija, diseñada para fiestas lujosas y retiros familiares. En el Caribe reclamó un rincón privado de Isla Grande, donde una mansión con ventanas reforzadas, un helipuerto y una piscina se convirtió en su refugio. Su riqueza se extendía más allá de los bienes raíces. Escobar era un coleccionista obsesivo de autos, llenando garajes con máquinas raras y excéntricas. Poseía un Porsche 911 Carrera 3.0 RSR que una vez fue conducido por el campeón de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, un Cadillac Inque 8 Town Sedan al estilo del de Al Capone y uno de sus primeros vehículos del cartel, un Wartburg 311 azul. Su flota también incluía robustos Toyota Land Cruisers, apodados narcoyotas por su uso en operaciones del cartel,
junto a raros Porsche 356A, una Harley Davidson que una vez perteneció a Frank Sinatra, e incluso la moto acuática que apareció en la película de James Bond, El espía que me amó. Muchos de estos vehículos fueron posteriormente destruidos en atentados con coches bomba o incautados por las autoridades, sus cascos quemados exhibidos en Hacienda Nápoles como inquietantes reliquias de su extravagancia. Tan vasto era el poder financiero de Escobar que una vez ofreció pagar toda la deuda nacional de $10.000 millones de Colombia a cambio de una garantía contra la extradición. Era una oferta que ilustraba tanto la asombrosa magnitud de su fortuna como la desesperación de un hombre que sabía que el dinero por sí solo ya no podía protegerlo de la justicia. Los miles de millones de Escobar llegaban en torrentes tan abrumadores que se convirtieron en una pesadilla logística. El dinero llegaba demasiado rápido para gastarlo, lavarlo o guardarlo en bancos. En su lugar, el efectivo se guardaba en almacenes, se escondía detrás de paredes, se enterraba en campos o se guardaba en bóvedas subterráneas. Su hermano Roberto, el contador del cartel, admitió más tarde que casi el 10% de todo el dinero almacenado, más de $2.000 millones cada año, se perdía por ratas, moho y daños por agua. El desperdicio apenas hizo mella en el tamaño de la fortuna. Las soluciones rozaban lo absurdo. El cartel gastaba alrededor de $2.500 cada mes solo en bandas elásticas, simplemente para mantener juntos los fajos de dólares. En una ocasión, mientras estaba escondido, Escobar quemó $2 millones en billetes solo para mantener a su hija caliente durante una noche fría. El dinero se había vuelto tan abundante que se trataba como combustible, leña o basura. Las casas de seguridad del cartel también funcionaban como bóvedas. Detrás de muros de concreto, las fortunas estaban apiladas del suelo al techo. Granjas en toda Antioquia ocultaban barriles sellados de billetes, muchos de los cuales permanecen enterrados y sin descubrir décadas después. Algunos escondites compartían espacio con armas, libros de contabilidad y evidencia del alcance del cartel. Se difundieron rumores de túneles debajo de las propiedades, cámaras de tortura disfrazadas de almacenes y pasajes de escape custodiados por puertas ocultas. Si cada rumor era cierto, apenas importaba. El misticismo de la riqueza oculta de Escobar creció más que el propio hombre. La paranoia de Escobar alimentaba su necesidad de ocultamiento. No confiaba en ningún banco, ningún contador y solo en un puñado de familiares. El dinero se enterraba, no se equilibraba. Los registros se mantenían en libros secretos, no en libros que pudieran ser rastreados. Cada bóveda era tanto una garantía de supervivencia como un símbolo de miedo, prueba de que la riqueza significaba poco si no podía ser protegida de rivales, el Estado o la traición. A pesar de todo su poder, Escobar no pudo escapar del colapso de su imperio. Cuando Pablo Escobar fue abatido, Colombia estalló de alivio. Pero incluso mientras las autoridades celebraban su muerte, comenzó a desarrollarse otro misterio. ¿Qué había pasado con los miles de millones de dólares que Escobar había escondido? El descubrimiento de bóvedas secretas. El imperio de Pablo Escobar comenzó a revelar sus capas ocultas mucho antes de su caída final. A principios de la década de 1980, se difundieron rumores de escondites secretos dispersos por toda Colombia y más allá. El propio Escobar profundizó la intriga cuando compró una mansión de color rosa pastel en North Bay Road, en Miami Beach. La propiedad frente al mar de 4 habitaciones con acceso directo a la bahía de Biscayne se hizo famosa entre los locales, quienes sospechaban que se usaba tanto como escondite del cartel como lugar de almacenamiento. A mediados de la década de 1980, las autoridades estadounidenses confiscaron la mansión, convencidas de que ocultaba cajas fuertes dentro de sus paredes y cimientos. El gobierno intensificó su búsqueda a medida que el poder de Escobar comenzó a decaer a principios de la década de 1990. La policía y los soldados allanaron sus propiedades y almacenes, derribando paredes y excavando en los patios. En la Hacienda Nápoles, su gran finca, descubrieron bóvedas subterráneas. Sin embargo, a pesar de la magnitud de estas redadas, solo surgieron fragmentos de la fortuna oculta.
Después de que Escobar fuera abatido, su viuda e hijos huyeron a Argentina, afirmando que no les quedaba nada. Su hijo, ahora conocido como Sebastián Marroquín, más tarde escribió sobre el imperio de su padre, pero insistió en que la familia nunca vio ninguno de los miles de millones que una vez estuvieron bajo el control de Escobar. En 2016, la mansión de Escobar en Miami volvió a aparecer en los titulares. Cuando los nuevos propietarios, Christian de Verduar y Jennifer Belopi, la demolieron, los trabajadores descubrieron pesadas cajas fuertes de concreto incrustadas en los cimientos. Una caja fuerte desapareció antes de que pudiera ser examinada, lo que desató rumores de robo. Otra fue trasladada bajo custodia armada a un banco en Florida. Más tarde, se encontró un cilindro de metal sellado debajo de la estufa de la cocina, pero resultó estar vacío. La búsqueda atrajo la atención internacional en 2017, cuando el Discovery Channel lanzó Finding Escobar's Millions. Exoperativos de la CIA, Doug Lowe y Ben Smith recorrieron Colombia con drones, radar de penetración terrestre y detectores de metales. Investigaron propiedades del cartel y tierras de cultivo, incluso descubriendo una caja fuerte que finalmente no contenía nada. La serie reveló la sofisticación de los métodos de Escobar: cajas fuertes revestidas con plomo, bóvedas disfrazadas dentro de paredes y búnkeres reforzados con concreto. Los operativos también exploraron el lado humano de la historia. Infiltrados como cineastas, entrevistaron a miembros sobrevivientes del cartel y a familiares. La hermana de Escobar, Luz María, describió sus esfuerzos por expiar, dejando cartas en las tumbas de las víctimas. También hablaron con John Jairo Velázquez, alias Popeye, quien admitió haber ordenado más de 3.000 asesinatos, y con Juan Esteban, conocido como El Escorpión, quien afirmó que aún había cantidades asombrosas de dinero escondidas por todo Medellín. Su búsqueda no estuvo exenta de peligro. Doug Lowe lo comparó con patear un avispero, señalando que incluso años después, la violencia rodeaba el legado de Escobar. La leyenda se reavivó en 2020 cuando el sobrino de Escobar, Nicolás, afirmó haber descubierto $18 millones dentro de una de las antiguas casas de su tío en Medellín. Dijo que una visión lo guió al lugar, donde descubrió paquetes de billetes envueltos en plástico junto con un bolígrafo de oro, una máquina de escribir y un teléfono satelital. La mayor parte del dinero se había deteriorado más allá de su uso, destruido por las condiciones de humedad. Nicolás admitió haber encontrado otros escondites en el pasado, pero se negó a compartir detalles. A lo largo de las décadas, los periódicos colombianos han publicado fotografías de descubrimientos reales. $4 millones en barriles en 1989, $25 millones con lingotes de oro en 1990, $10 millones en Hacienda Nápoles en 2009 y numerosos hallazgos más pequeños. Oficialmente, el gobierno ha recuperado alrededor de $75 millones, pero los investigadores creen que al menos 10 veces esa cantidad puede seguir oculta, pudriéndose en el suelo o esperando ser descubierta. Algunos hallazgos han generado debates sobre la propiedad. En ciertos casos, el dinero en efectivo se había podrido hasta convertirse en trozos inútiles. En otros, se sacaron paquetes impecables de barriles oxidados, aún nítidos décadas después. Un agricultor en Antioquia desenterró tambores de dólares tan bien conservados que parecían recién enterrados, lo que provocó discusiones sobre si debería ser recompensado o despojado del hallazgo por completo. El mundo recuerda a Pablo Escobar por los miles de millones que controlaba, pero después de su muerte, descubrimientos enterrados en paredes, campos y cimientos revelaron secretos impactantes mucho más allá de las cifras. ¿Qué se descubrió exactamente? Los secretos más oscuros. Mientras aún estaba en la cima de su poder, Pablo Escobar ya había construido un imperio invisible bajo tierra. Sus bóvedas secretas no eran meros escondites, estaban diseñadas para proteger dinero, armas, secretos y, en momentos de crisis, incluso su propia vida. Desde el exterior, Hacienda Nápoles parecía ser un parque de diversiones de excesos, lleno de animales exóticos, piscinas y amplios patios. Sin embargo, debajo de esta exhibición de lujo, había cámaras ocultas reforzadas con puertas de acero y paredes de concreto. Estas habitaciones subterráneas revelaron la verdad.
La finca era tanto una fortaleza como un símbolo de riqueza. Las redadas en sus propiedades a principios de la década de 1990 sorprendieron a los investigadores. Dentro de las bóvedas encontraron cajas de rifles AK-47, granadas y miles de cartuchos de munición. En algunos lugares, lanzacohetes y chalecos antibalas estaban almacenados junto a pilas de dólares estadounidenses. Cada bóveda era esencialmente un arsenal diseñado para asegurar la fortuna de Escobar mientras garantizaba que estuviera armado para un asedio en cualquier momento. Pero el dinero y las armas eran solo parte de la historia. Ocultos en contenedores impermeables, los investigadores descubrieron libros de contabilidad y documentos mucho más peligrosos que las armas de fuego. Detallaban horarios de envío, transacciones financieras codificadas y extensas listas de sobornos a políticos, policías y jueces. Con una caligrafía precisa, estos registros trazaban el alcance del cartel de Medellín, extendiéndose desde Colombia hasta Miami y más allá, hacia Europa. Para los fiscales, estos libros de contabilidad eran invaluables, ofreciendo un raro plano de cómo operaba el imperio de Escobar. De manera aterradora, las bóvedas no fueron lo único que Escobar se tomó su tiempo para elaborar. Antiguos asociados y lugareños describieron habitaciones insonorizadas y sin ventanas equipadas con ganchos y sistemas de drenaje, insinuando cámaras de tortura o interrogación. Aunque los investigadores nunca documentaron formalmente tales vistas, los relatos coincidían con la reputación de Escobar por su despiadada intimidación. En 1991, enfrentando una creciente presión del gobierno colombiano y de los Estados Unidos, Escobar llegó a un acuerdo para entregarse. Cumpliría hasta 5 años en prisión, pero no sería extraditado a los Estados Unidos. En lugar de ingresar a una instalación administrada por el Estado, construyó su propia penitenciaría en lo alto de una montaña con vista a Medellín, la catedral. Para cumplir su condena, Escobar eligió a sus propios guardias, hombres leales solo a él, y llenó el complejo de lujos. Incluía un campo de fútbol, un bar, un jacuzzi, una cascada e incluso una casa de muñecas gigante. Un telescopio en el balcón le permitía vigilar Medellín y vislumbrar su casa familiar mientras hablaba con ellos por teléfono. Rápidamente ganó apodos como Hotel Escobar y Club Medellín. Detrás de la fachada, sin embargo, el diseño servía a un propósito más profundo: la supervivencia. Rutas de escape estaban integradas en su estructura, con rumores de trampillas, túneles y pasadizos ventilados. Su ubicación en la cima de la montaña, a menudo envuelta en niebla vespertina y protegida por acantilados, hacía casi imposibles los asaltos militares. Escobar incluso almacenó un arsenal dentro de la prisión, asegurándose de poder defenderse si era necesario. Por un tiempo, el arreglo se mantuvo. Escobar continuó manejando las operaciones de su cartel desde dentro y el gobierno lo toleró. Pero en 1992 surgieron informes de que había ordenado la tortura y ejecución de 4 de sus propios hombres dentro de la catedral. El escándalo obligó a las autoridades a actuar, exigiendo su traslado a una prisión regular. Escobar se negó. En julio, las tropas rodearon la catedral, pero cuando entraron, él ya no estaba. Escobar había escapado a través de una pared construida con concreto intencionalmente débil, rompiéndola y desapareciendo en la niebla. Su previsión al construir rutas de escape reveló una vez más lo vitales que eran los pasajes ocultos y sistemas tipo bóveda para su supervivencia. Después de su escape, la catedral fue abandonada y su leyenda se consolidó. Años después, en 2007, monjes benedictinos transformaron el sitio en un monasterio, añadiendo una capilla, una biblioteca y un memorial para las víctimas de Escobar. Los peregrinos aún visitan, caminando por los mismos terrenos donde Escobar vivió como prisionero y rey. Incluso después de su muerte, persistieron las historias de túneles. Un informante del FBI afirmó que Escobar construyó catacumbas subterráneas equipadas con circulación de aire, lo que le permitía esconderse bajo tierra durante días. Las redadas colombianas en casas seguras de Medellín descubrieron ejes parciales y pasadizos recién excavados, reforzando las afirmaciones. Estos descubrimientos sugerían que su obsesión con el ocultamiento iba más allá de almacenar dinero. Diseñó sistemas de escape destinados a mantenerlo siempre un paso adelante.
Sin embargo, esta misma mentalidad lo llevaría directamente a la trampa de su enemigo. El comienzo del fin. La participación estadounidense en la búsqueda de Pablo Escobar comenzó en 1989, cuando el presidente George H.W. Bush autorizó una misión encubierta conocida como Operación Sombra Pesada. Su propósito era ayudar a Colombia a desmantelar el cartel de Medellín. Ese agosto, los Estados Unidos desplegaron Centra Spike, una unidad de señales del ejército de élite especializada en rastrear fugitivos a través de transmisiones de radio y teléfono interceptadas. Su vigilancia obligó a Escobar a esconderse y proporcionó la inteligencia que llevó a la caída de su poderoso aliado, José Rodríguez Gacha. Sin embargo, a pesar de años de monitoreo, Escobar siempre escapaba, protegido por leales dentro de la policía y el ejército de Colombia. A mediados de 1991, Escobar aseguró un acuerdo controvertido con el gobierno colombiano. Se le permitió retirarse a la catedral. Sin embargo, cuando ese arreglo colapsó el 20 de julio, 1992, Escobar se convirtió inmediatamente en una presa. En Maryland, el embajador de los Estados Unidos, Morris D. Busby, fue despertado por 2 llamadas telefónicas. La primera trajo noticias largamente esperadas. El presidente César Gaviria finalmente había ordenado el traslado de Escobar desde la catedral, algo que Busby había instado durante más de un año. La segunda fue devastadora. Escobar ya había salido y desaparecido en Medellín con 9 de sus hombres. En el Palacio Presidencial en Bogotá, Gaviria se enfureció al confirmarse los informes del desastre. No se había llevado a cabo ningún asalto como él ordenó. En cambio, el viceministro de Justicia y el jefe de prisiones habían entrado en la catedral sin autorización, solo para ser tomados como rehenes. La credibilidad de la nación se derrumbó en una noche, junto con años de presión de Estados Unidos, cientos de vidas y millones en financiamiento encubierto. Durante meses, Gaviria había resistido una mayor implicación estadounidense, pero la humillación cambió su postura. Se dirigió a Busby y exigió el apoyo total de Estados Unidos, prometiendo que Escobar nunca volvería a ver una sala de tribunal o una celda de prisión. Para Busby, un exoficial de la Marina y veterano en contraterrorismo, esta era la oportunidad que había estado esperando. Busby sabía que el tiempo era crítico. Si se le daba espacio, Escobar reconstruiría su imperio de Medellín. Necesitaba ser cazado de inmediato mientras aún estaba expuesto. Busby llamó al mayor Steve Jacoby, el hombre que había operado discretamente en Bogotá desde 1989 con Centra Spike. Jacoby y su equipo habían escuchado las llamadas de Escobar durante años, memorizando su tono calmado y medido, su español pulido salpicado de inglés mientras ordenaba secuestros, reorganizaba operaciones y hablaba tiernamente con su esposa en el mismo aliento. Jacoby creía que podría localizar a Escobar en cuestión de días. El verdadero desafío era si los colombianos podrían actuar con suficiente rapidez. Sus redadas eran lentas, corruptas y a menudo se filtraban directamente a Escobar. Busby concluyó que solo una unidad podría cerrar la brecha: Delta Force, el equipo antiterrorista más secreto de Estados Unidos. Dentro de la bóveda de acero de la embajada, Busby, Jacoby, el jefe de la DEA Joe Toft y el jefe de la estación de la CIA Bill Wagner debatieron sus opciones. La ley colombiana prohibía tropas extranjeras, pero Busby argumentó que Delta podría operar sin ser detectado, disfrazados de entrenadores y asesores. Todos coincidieron en que Escobar nunca sería capturado con vida. Las prisiones y los juicios ya habían fracasado. Esta vez, la caza terminaría con la muerte. Washington respondió rápidamente. El presidente Bush, profundamente involucrado en la guerra contra la cocaína, respaldó personalmente el plan. Después de consultar con el general Colin Powell, instruyó al secretario de Defensa Dick Cheney para que le diera a Busby lo que necesitara. El 26 de julio, un equipo de la Fuerza Delta bajo el mando del coronel Jerry Boykin llegó a Bogotá bajo cobertura civil. 2 días después de la fuga de Escobar, reapareció con un comunicado a los medios colombianos firmado Zona de la Selva Colombiana, jueves, 24 de julio de 1992. Lo presentaba como un hombre traicionado, obligado a huir.
Afirmó que la traición del gobierno no le había dejado otra opción que escapar e incluso propuso un nuevo acuerdo: regresar a prisión si las Naciones Unidas garantizaban su seguridad. Al mismo tiempo, sus llamadas telefónicas a abogados fueron interceptadas por Centra Spike. Escobar acusó a los Estados Unidos de interferir en los asuntos de Colombia, instruyendo a sus abogados para presionar al presidente Gaviria sobre la supuesta implicación estadounidense. Fue un intento calculado de generar resentimiento contra el gobierno y Washington, pero Gaviria se mantuvo firme. La catedral había desaparecido para siempre y Escobar era nuevamente un fugitivo. Centra Spike rastreó su ubicación hasta un suburbio adinerado de Medellín, a solo millas de la catedral. Por primera vez, los estadounidenses tenían tanto las herramientas como la autoridad política para actuar. A finales de julio de 1992, con Escobar ya reorganizándose, el hombre elegido para liderar la caza fue el coronel Hugo Martínez. Endurecido por años de fracasos y peligro personal, Martínez había sobrevivido a intentos de asesinato, bombas bajo la casa de su familia e incluso un soborno de $6 millones ofrecido por un amigo en nombre de Escobar. Su negativa a ceder lo definió. Regresando de Madrid, Martínez reconstruyó el bloque de búsqueda en una fuerza de 600 hombres. Soldados y policías se entrenaron en una unidad de ataque disciplinada con una misión: destruir a Escobar. A diferencia de su arrogante predecesor, Pinzón, Martínez exigía resultados. Sus métodos eran duros, incluso brutales, pero funcionaban. Los estadounidenses proporcionaban inteligencia y tecnología. Martínez impuso disciplina y miedo. Por primera vez, Escobar se enfrentó a un enemigo que no podía ser sobornado, intimidado ni negociado. Como se predijo, la respuesta de Escobar pronto se volvió violenta y comenzó a atacar a civiles. A pesar de miles de millones gastados y herramientas de rastreo avanzadas, Escobar seguía siendo elusivo. Centra Spike localizaba sus llamadas con precisión. Delta y el bloque de búsqueda asaltaban escondites con creciente rapidez. Aún así, Escobar se adaptó, escapó y contraatacó con bombas y ejecuciones. Cuando el bloque de búsqueda eliminó a Brands Tyson Muñoz, uno de los sicarios más temidos de Escobar, Escobar respondió de inmediato y 3 policías perdieron la vida ese mismo día. Los funerales se volvieron rutinarios, con viudas desmayándose y oficiales enterrados semanalmente, víctimas de los informantes de Escobar y fuera de Medellín. Su apoyo colapsó. El punto de inflexión fue la masacre de la librería. La indignación obligó al gobierno a declarar a Escobar enemigo público número 1, ofreciendo una recompensa de $5.000 millones, alrededor de $6,5 millones por su captura. Fue la mayor recompensa ofrecida en Colombia. Pronto surgió una nueva fuerza, los Pepes, abreviatura de perseguidos por Pablo Escobar. Bombardearon las propiedades de Escobar, amenazaron a su familia y dejaron a sus asociados sin vida con letreros clavados en sus cuerpos. A diferencia del Estado, los Pepes no ofrecían juicios, ni acuerdos, ni misericordia. Su campaña dejó claro que cualquiera vinculado a Escobar pagaría con sangre. Para Martínez, quien había cazado a Escobar durante casi 4 años, y para los estadounidenses, que lo habían perseguido durante 6 meses, los Pepes se convirtieron en un aliado tácito. Su campaña de coches bomba, asesinatos y amenazas devastó la red de Escobar. Públicamente, los estadounidenses condenaron la violencia. En privado, reconocieron su efectividad. Durante años, Escobar se había escondido detrás de abogados, acuerdos de rendición y palanca política. Ahora, su mayor arma, el terror, se estaba volviendo en su contra. La ironía final. A principios de 1993, la cacería de Pablo Escobar había tomado un giro brutal. En la sede del bloque de búsqueda en Medellín, el coronel Hugo Martínez guardaba un cajón lleno de fotografías de los muertos. Mostrando la pila a un operador de Delta Force, dijo claramente: «Mientras yo sea el comandante aquí, no van a vivir». La unidad de Martínez reclamó más de una docena de vidas, a menudo registrándolas como bajas en tiroteos.
Sin embargo, las fotografías contaban una historia diferente: heridas de bala en la cabeza, signos de ejecución en lugar de combate. A pesar de las redadas, Escobar se escapaba repetidamente en los momentos finales. Los operadores de Delta lo llamaban con amargura los últimos 100 metros. Aún así, Martínez se ganó el respeto. Los prisioneros que resistían el interrogatorio rara vez sobrevivían, pero aquellos que cooperaban eran encarcelados. Su negativa a ceder, junto con la tecnología estadounidense, convirtió al bloque de búsqueda en un arma implacable. Los estadounidenses y colombianos sabían que competían contra su propio gobierno. El fiscal general Gustavo de Greiff continuaba presionando por negociaciones de rendición, una perspectiva que los funcionarios estadounidenses temían que repitiera el fiasco de la catedral. Un memorando de la DEA en septiembre de 1993 advirtió que Escobar podría hacer un nuevo trato farsa. Algunos de sus hombres se rindieron. El 8 de octubre, su hermano, Roberto Escobar, y el temido sicario John Popeye Velázquez se entregaron y fueron enviados a la prisión de Itagüí, en Medellín. Escobar no mostró tal inclinación. En cambio, sus abogados seguían negociando, para furia de aquellos que arriesgaban sus vidas para derribarlo. La frustración estalló. El coronel Gustavo Bermúdez incluso dijo a la televisión colombiana que prefería ver a Escobar muerto que capturado. El comentario provocó indignación y una amenaza de muerte directa del hijo adolescente de Escobar. Bermúdez retiró sus palabras, pero había expresado lo que muchos pensaban en silencio. Al mismo tiempo, los enemigos de Escobar se multiplicaron. Su ejecución de socios de mucho tiempo, Fernando Galeano y William Moncada, en 1992, dio lugar a una vendetta mortal. Sus viudas, Mireya Galeano y Dolly Moncada, tenían tanto recursos como conocimiento de su red. Junto con Diego Murillo, conocido como Don Berna, se convirtieron en el núcleo de los Pepes. El grupo reclutó sicarios con ofertas de 20 millones de pesos cada uno. Para octubre de 1992, los familiares de Moncada y Galeano estaban cooperando con los investigadores, proporcionando inteligencia que guiaba redadas y asesinatos. Escobar reconoció el peligro, particularmente en Dolly Moncada. Después de eliminar a su esposo, saqueó su casa y secuestró a cualquiera que pudiera conocer su paradero. Incluso ofreció una recompensa de $3 millones por su captura. Para entonces, ella ya estaba fuera de su alcance. En agosto de 1992, agentes estadounidenses la llevaron a Washington, D.C., donde se convirtió en informante de la DEA bajo el nombre en clave AC 92053. Su ira hacia Escobar alimentó su cooperación. Entregó información exhaustiva sobre sus finanzas, propiedades y círculo íntimo, enumerando abogados que describió como peores que Escobar. Instó a las autoridades a despojarlo de sus bienes y a apuntar a su familia y asociados, creyendo que eso lo desestabilizaría. Su venganza se profundizó después de que su hermano menor, un estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts sin vínculos con el cartel, fuera secuestrado y asesinado. Desde ese momento, Dolly abogó abiertamente por la represalia, moldeando el tono cada vez más despiadado de la campaña contra Escobar. Otros antiguos aliados también se volvieron en su contra. Carlos Leider, una vez el extravagante socio de Escobar, estaba en una prisión estadounidense buscando indulgencia. En una carta detallada a la DEA, describió los movimientos de Escobar entre casas de seguridad cerca de Medellín, su dependencia de redes de celulares, sus guardias, sus rutas de escape e incluso su debilidad física, obeso, fuera de forma e incapaz de correr más de unos pocos minutos. Fidel Castaño, un líder paramilitar y antiguo asociado, también rompió filas después de que Escobar asesinara a sus amigos. Comenzó a proporcionar información a las fuerzas colombianas y estadounidenses. En una redada, el agente de la DEA, Xavier Peña, notó que Castaño incluso se unió a los operadores del bloque de búsqueda en el campo, tratando de salvar a un oficial que se estaba ahogando. Su traición añadió otra capa de presión. A finales de 1993, las paredes se estaban cerrando. Centra Spike, la unidad de señales encubierta del Ejército de los Estados Unidos, había perfeccionado el arte de rastrear las llamadas telefónicas de Escobar.
A pesar de conocer el riesgo, no podía resistirse a llamar a su familia, que estaba dispersa por varios países y bajo acoso constante. El 2 de diciembre, el día después de su cumpleaños número 44, Escobar llamó a su hijo Juan Pablo, por un tiempo inusualmente largo. Fue el desliz que Centra Spike había estado esperando. En pocas horas, los hombres del coronel Martínez se estaban concentrando en el barrio Los Olivos de Medellín. Dentro de una modesta casa adosada, Escobar y su leal chofer, Álvaro de Jesús Agudelo, el Limón, esperaban a plena vista, convencidos de que nadie pensaría en buscar tan cerca de casa. Pero un policía vio a un hombre de cabello largo y barba en una ventana del piso superior. Parecía más viejo y más corpulento que en las fotografías de Escobar, pero los cazadores sabían. El asalto fue rápido. El Limón fue el primero en salir, atravesando una ventana hacia el techo inferior y corriendo. Una ráfaga de disparos lo abatió. Escobar lo siguió, armado con 2 pistolas, incluyendo la Sig Sauer que una vez había entregado en la catedral. Se escabulló por los tejados, devolviendo el fuego, pero 3 balas lo alcanzaron, una en la pierna, una en la espalda y una en la oreja. Minutos después, el traficante más notorio del mundo yacía sin vida junto a su guardaespaldas. La pregunta de quién disparó el tiro fatal provocó una disputa inmediata. El oficial del bloque de búsqueda, Hugo Aguilar, se atribuyó el crédito. Don Berna insistió en que fue su hermano. Los teóricos de la conspiración dijeron que fueron agentes estadounidenses quienes apretaron el gatillo. No surgió ningún testigo concluyente. Los vecinos se habían escondido en sus casas y las primeras fotografías tomadas por el agente de la DEA, Steve Murphy, llegaron solo después de que Escobar estaba sin vida. La escena rápidamente se convirtió en un caos cuando policías, periodistas y curiosos invadieron la casa, borrando posibles evidencias. La autopsia oficial nombró un disparo en la cabeza como la causa de su fallecimiento, pero planteó nuevas preguntas. Cuando su cuerpo fue exhumado en 2006 para una prueba de paternidad, no aparecieron nuevas respuestas. En 2020, pruebas forenses recrearon las heridas con gel balístico, apoyando una teoría sostenida durante mucho tiempo por el periodista Mark Bowden. El disparo en la cabeza fue realizado con una pistola de 9 milímetros, probablemente a corta distancia, no con un rifle. La herida no mostraba un tatuaje claro de pólvora, lo que sugiere que el cañón pudo haber sido presionado directamente contra su cabeza o que el residuo simplemente no se registró. Algunos investigadores vieron esto como prueba de autolesión, recordando la promesa de Escobar de nunca ser capturado con vida. Otros sospechaban de un golpe de gracia dado por uno de sus cazadores. El informe oficial del forense, curiosamente acompañado de un comunicado de prensa, se esforzó en negar el autolesionarse, alimentando la sospecha en lugar de resolverla. A pesar de la incertidumbre, un hecho permaneció. El reinado de Escobar terminó ese día. Su cuerpo, bajado del tejado, fue fotografiado con sombría satisfacción por el bloque de búsqueda. Para muchos colombianos, era la libertad después de años de terror, mientras que para otros solo significaba que una forma de violencia había sido simplemente reemplazada por otra, ya que los Pepes continuaban su campaña con la tácita tolerancia del Estado. Para el mundo, la imagen del cadáver de Escobar en Medellín mostraba el cuerpo de un hombre que había sido cazado, traicionado y acorralado en la misma ciudad que una vez lo había adorado. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video.